Cuando tu mundo se desmorona en silencio y las señales se ignoran, la verdad llega como un disparo al alma. Él solo quería salvar su matrimonio. Ella ya lo había enterrado. Lo que descubrió lo cambió para siempre, y su venganza fue tan precisa como legal. Vivíamos en un barrio viejo de Valencia, de esos donde la vida pasa despacio, pero las miradas lo dicen todo. Calles estrechas, fachadas agrietadas, vecinos que no preguntan pero lo saben todo. Allí construimos nuestra vida, Lucas y yo, Martina. O eso creía. Él trabajaba desde muy temprano hasta la noche, siempre con la misma expresión de cansancio pegada al rostro. Nunca se quejaba. Solo llegaba, dejaba el móvil junto al plato y empezaba con lo de siempre. Las horas extra, la factura del gas, lo caro que está el pan. Yo asentía. A veces sonreía, pero por dentro me iba apagando. No porque fuera un mal hombre, jamás me levantó la voz, sino porque nos habíamos convertido en compañeros de casa, no de vida. Dormíamos juntos, pero ni una caricia. Compartíamos techo, pero no calor. Me abrazaba a la almohada y él, de vez en cuando, apoyaba una mano sobre mi cadera. Un gesto sin alma, como quien acomoda una sábana. Yo necesitaba más, pero no lo decía. Mis días eran idénticos. Despertar, preparar café, limpiar un poco, salir a comprar lo justo. Me abrazaba a la almohada y él, de vez en cuando, apoyaba una mano sobre mi cadera. Un gesto sin alma, como quien acomoda una sábana. Yo necesitaba más, pero no lo decía. Mis días eran idénticos. Despertar, preparar café, limpiar un poco, salir a comprar lo justo. La tela encendida sin volumen, solo para no sentirme sola. Me sabía de memoria cada grieta del suelo, cada ruido de los tubos. La rutina era una jaula invisible. A veces bajaba al patio común a tender la ropa. Allí, el viento movía las sábanas como si quisieran escapar. Y él siempre estaba ahí. Javier, el vecino. Sentado en su vieja butaca, con el periódico en las piernas y una taza de café en la mano. No hablaba mucho, saludaba con la cabeza, pero sus ojos me veían. No como lo hacían otros hombres, no con lujuria. Me miraba como si quisiera entenderme. Y esa simple mirada bastaba para sentir algo que no sentía hacía años, que existía. Un día, Lucas avisó que haría horas extra. De nuevo. No sabía a qué hora volvería. El cielo se nublaba y salí al patio para recoger la ropa antes de que lloviera. Javier estaba allí. Me sonrió como siempre. Pero esa vez me detuve. No me apresuré. Dejé que las sábanas bailaran un poco más al viento. ¿Vas a arreglar la valla vieja al final? Me preguntó señalando con el mentón. Asentí. Hablamos de cosas sin importancia. El clima, las flores que no aguantaban el calor, el invierno que se adelantaba. Pero en su voz había algo. No urgencia, no deseo, paciencia. Y entonces lo dijo. Siempre pareces tan cansada, tan joven, y ya con el mundo sobre los hombros. No fue un piropo, fue una verdad desnuda. Me quedé en silencio. Sentí cómo se me erizaba la piel. Quise irme, pero no me moví. Cuando por fin levanté la vista, lo vi observando mis piernas. Llevaba ese batín que usaba sin pensar, la tela suelta, el lazo medio deshecho. Él no apartó la mirada, no con descaro, sino con decisión, sin vergüenza, sin culpa. Y yo, por primera vez en años, sentí que alguien realmente me estaba viendo. Desde entonces, no pude dejar de pensar en él, en cómo me miró, en cómo me escuchó, su voz, su pausa, su forma de estar sin invadir. Todo eso me perseguía. En la cocina, al barrer, al ducharme. Era un eco constante, una necesidad que crecía en silencio. Y mientras tanto, Lucas seguía igual. Solo esa ausencia cómoda que nos había envuelto hace años. Una mañana volví del mercado y vi a Javier en su terraza. Estaba limpiando los cristales, sin camisa, movimientos firmes, sin apuro. Cuando me vio, levantó una mano en saludo. Luego, sin más, hizo un gesto con la cabeza señalando hacia su casa. ¿Un café? Pude haber dicho que no. Tenía las bolsas llenas, el almuerzo sin preparar, pero asentí. Entré a mi casa, dejé las compras sobre la mesa y me miré rápido al espejo. No para gustarle,
para confirmar que aún quedaba algo en mí que valía la pena ver. Crucé la calle con paso firme. Lucas, ajeno a todo, seguía atrapado en su mundo de horarios, facturas y cansancio. No había sospechas en él, ni celos, ni preguntas. Solo esa ausencia cómoda que nos había envuelto hace años. Una mañana volví del mercado y vi a Javier en su terraza. Estaba limpiando los cristales, sin camisa, movimientos firmes, sin apuro. Cuando me vio, levantó una mano en saludo. Luego, sin más, hizo un gesto con la cabeza señalando hacia su casa. ¿Un café? Pude haber dicho que no. Tenía las bolsas llenas, el almuerzo sin preparar, pero asentí. Entré a mi casa, dejé las compras sobre la mesa y me miré rápido al espejo. No para gustarle, para confirmar que aún quedaba algo en mí que valía la pena ver. Crucé la calle con paso firme. La casa de Javier tenía ese olor a café recién hecho y algo más, algo cálido, como si allí el tiempo se moviera diferente. No hablamos de nada importante, de música, del calor, de un perro callejero que siempre dormía en la sombra de su jardín. Pero cada palabra tenía peso, cada silencio, intención. Él no intentó tocarme, no se acercó más de la cuenta. Solo me miraba mientras hablaba, y eso bastaba. Cuando terminé la taza, me levanté. No había excusa para quedarme más. Él no dijo nada, solo me acompañó con la mirada. Pero antes de abrir la puerta, me giré. Nuestros ojos se cruzaron, y entonces lo hice. Lo besé. No fue un impulso torpe, fue una decisión, precisa, como quien cruza una línea sabiendo que no hay regreso. Él no se apartó, no respondió con desesperación, solo aceptó el momento. Cuando me separé, no dijo nada, pero en su mirada había una certeza. Los dos sabíamos lo que acababa de comenzar. Regresé a casa con el corazón golpeando como si quisiera salir del pecho. Por fuera todo seguía igual. La comida, la televisión, las cortinas medio abiertas. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Esa noche Lucas llegó tarde, como siempre. Preguntó por la cena. Habló del precio del gasoil. Yo respondí con frases cortas. Él no notó nada, y eso me dolió más que si lo hubiera notado todo. Los días que siguieron fueron una mezcla de culpa y necesidad. Me esforzaba por no cruzarme con Javier, pero cada vez que salía al patio, mi cuerpo reaccionaba solo. Me detenía más tiempo frente al armario. Elegía con más cuidado lo que me ponía, aunque solo fuera para salir a regar las plantas. No para gustar, para confirmar que él volvería a mirarme como aquella vez. No hablamos del beso. No hubo mensajes ni insinuaciones. Pero cada encuentro era más intenso. Las conversaciones más cortas. Las miradas más largas. El aire se cargaba de algo que no se podía nombrar, pero se sentía. Bastaba con un saludo, con un cruce de ojos, para que todo el cuerpo lo supiera. Y mientras tanto, Lucas seguía hundiéndose en su rutina, cada vez más distante, más frío. Una noche, al entrar a casa, me miró distinto, como si algo en él comenzara a sospechar. ¿Te has cambiado el peinado?, preguntó. Negué con la cabeza. No sabía qué responder. Él me miró un segundo más y luego se fue a duchar. No insistió, pero esa pregunta, esa pausa en su voz, fue el primer indicio. Algo en él empezaba a romper el letargo. Esa noche, al acostarnos, puso su brazo sobre mi cintura, como siempre, como si todo siguiera igual. Pero yo ya no estaba allí, no en alma, no en deseo, no en verdad. Me di cuenta de que ya no era una historia de infidelidad. Era la historia de un cuerpo que buscaba sentirse vivo, de una mujer que había dejado de existir en los ojos del hombre con quien compartía la cama, y que volvió a sentirse real en el reflejo de otra mirada. Intenté evitar a Javier, cambié los horarios, alargué mis salidas, volví a usar el patio solo cuando estaba segura de que él no estaría. Pero el deseo no se diluyó, solo se concentró, como una presión que no cede. Cada día sin verlo era más difícil, y cuando al fin coincidíamos, no hacíamos nada indebido. Pero el silencio entre nosotros ardía. Lucas, sin saberlo, también cambió. No en apariencia, sino en su mirada. Empezó a observarme con más atención. Preguntó si había comprado ropa nueva. Comentó que estaba más arreglada. Yo fingía sorpresa, como si todo fuera casual. Pero en su voz ya había una grieta, una que anunciaba lo inevitable. Una noche, todo se desmoronó.
Lucas llegó temprano. Lo noté apenas entró. Su paso más lento, la mirada más firme. Me observó desde la puerta de la cocina sin decir palabra. Luego preguntó, ¿estás saliendo con alguien? No supe qué decir. El silencio respondió por mí. Es solo una sensación, continuó, como si estuvieras en otra parte, aunque estés aquí. No lo negó con furia, no gritó, solo dejó la frase flotando, y esa calma fue peor que cualquier grito. Esa noche no pude dormir. Su desconfianza no nacía del aire. Algo había visto, algo intuía. Empecé a revisar todo, mis rutinas, mis gestos, los mensajes que nunca envié. Me pregunté qué lo había llevado a sospechar, pero Lucas ya tenía sus respuestas. Al día siguiente, dijo que iría a visitar a su madre, que volvería tarde. Yo no sospeché. Me sentí incluso aliviada por tener la tarde libre. Fui al patio como siempre. Javier estaba allí, leyendo. Nos saludamos con una sonrisa. No dijimos mucho. Él sabía que no hacía falta. Hablamos un rato. Luego entramos a su casa. Esta vez no hubo café, ni preámbulos. Lo que había empezado como una tensión contenida se desató sin permiso. No hubo palabras, solo cuerpos reconociéndose. Una necesidad acumulada que por fin encontró salida. No escuchamos nada. No supimos en qué momento la puerta se abrió. Solo nos dimos cuenta cuando Lucas apareció en el umbral del salón. Yo me congelé. Javier también. Lucas no gritó. No rompió nada. Solo levantó el móvil y dijo con voz seca. Sigan. Ya tengo lo que necesitaba. Salió sin esperar respuesta. Mi cuerpo temblaba. No por el miedo a perderlo, sino por la certeza de que todo había terminado. No el matrimonio. La mentira. El refugio que aún creía posible. Corrí tras él, no para pedir perdón, sino para enfrentar lo que se venía. Pero cuando salí a la calle, él ya no estaba. Esa noche no volvió a casa. Durante días el silencio fue absoluto. Luego llegó el mensaje. Hablaremos con abogados. Frío, directo, final. Lucas no quiso escuchar explicaciones. No pidió detalles. Ya lo sabía todo. Me di cuenta de que había planeado su entrada, que llevaba tiempo recopilando pruebas, que no era una intuición, sino una certeza que había estado construyendo con paciencia. Su venganza fue legal, limpia. Mandó las pruebas al abogado. Me pidió que me fuera de casa. Me dio un plazo. Ningún insulto, ningún golpe. Solo la evidencia y una mirada vacía, como si yo ya no existiera para él. Javier se distanció. No hubo más encuentros, ni siquiera una despedida. Él sabía que no se trataba de nosotros, que todo había sido parte de algo más grande, de una crisis profunda que venía gestándose desde mucho antes. Me quedé sola, en silencio, mirando una casa que ya no era mía, con una maleta en la puerta y un mensaje que no me atrevía a leer otra vez. Lucas no me odió, no me humilló, solo me borró, y eso dolió más que cualquier castigo. Porque cuando alguien deja de mirarte, no como venganza, sino por decepción, sabes que perdiste algo irrecuperable. Empaqué mis cosas sin protestar. No hubo súplicas, ni lágrimas, ni escenas. Y Lucas había dejado sobre la mesa una hoja con direcciones de apartamentos en alquiler. Una nota breve. Tienes hasta el viernes. Nada más. Como si yo fuera una inquilina vencida, no su esposa. Durante años me acostumbré a su silencio. Pero ahora ese mismo silencio tenía otro tono. Ya no era rutina, era rechazo. Final, irrevocable. El barrio, que antes me parecía indiferente, ahora parecía observar cada paso que daba. Ya no podía cruzar el patio sin sentir las miradas, clavándose en la espalda. Nadie decía nada, pero todos sabían. Javier no volvió a sentarse en su silla. No podía justificar mis decisiones con la ausencia de Lucas, con la rutina, con la soledad. Había cruzado una línea, y ahora el precio era claro. Las noches eran largas. Me despertaba pensando en cómo había llegado allí, en qué momento dejé de hablar, en qué momento dejé de luchar. Recordaba la última vez que Lucas me miró con ternura. No supe identificarla con precisión. Era un recuerdo borroso, como una fotografía expuesta al sol. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en la habitación prestada, encontré una caja con cartas viejas, algunas escritas por mí, otras por él.
palabras que en su momento parecían eternas, promesas que ahora dolían por lo ingenuas. Esperaba rabia, reclamos, incluso insultos, pero lo que encontré fue peor, una frialdad quirúrgica. Lucas no quería venganza, quería desaparecerme de su vida, y lo estaba logrando. El abogado que me recomendó me llamó 2 días después. Lucas ha solicitado el divorcio con pruebas de infidelidad. Podrías perder derechos sobre la vivienda si no negociamos bien. Era una advertencia profesional, pero también un reflejo de lo que ya sabía, que lo había perdido todo. No solo el matrimonio, la estabilidad, el hogar, la imagen de alguien que alguna vez fue respetada. Mis padres, al enterarse, me recibieron sin preguntas. Sabían que algo había pasado, pero no preguntaron detalles. Solo me ofrecieron el cuarto de mi adolescencia. El regreso a esa habitación fue la confirmación de mi caída. Dejar atrás la casa que compartí con Lucas, el lugar donde soñamos juntos, donde todo se construyó y se derrumbó. Intenté comunicarme con él, no para recuperar nada, solo para cerrar. Le escribí un mensaje corto. Lo siento, por todo. Nunca respondió. El día que me mudé, él no estaba. Su hermana vino a buscar las llaves. Ni siquiera me dirigió la palabra. Entró, revisó que no quedaran pertenencias mías y cerró la puerta tras de mí como si sellara un capítulo. Uno que no volvería a abrirse. Supe por vecinos que cambió la cerradura esa misma tarde. Javier desapareció del barrio una semana después. Dijo a la casera que necesitaba un cambio de aire. Su despedida fue breve, sin explicaciones. Como si todo lo ocurrido no le perteneciera, como si hubiera sido un testigo más de mi ruina. Pasé días sin dormir. No por culpa, sino por el vacío. Ya no había nadie a quien culpar más que a mí misma. No podía justificar mis decisiones con la ausencia de Lucas, con la rutina, con la soledad. Había cruzado una línea, y ahora el precio era claro. Las noches eran largas. Me despertaba pensando en cómo había llegado allí. ¿En qué momento dejé de hablar? ¿En qué momento dejé de luchar? Recordaba la última vez que Lucas me miró con ternura. No supe identificarla con precisión. Era un recuerdo borroso, como una fotografía expuesta al sol. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en la habitación prestada, encontré una caja con cartas viejas. Algunas escritas por mí, otras por él. Palabras que en su momento parecían eternas. Promesas que ahora dolían por lo ingenuas. Me leí a mí misma hablando de amor, de planes, de futuro. Y me di cuenta de que todo lo que había destruido no fue solo un matrimonio. Fue una vida. En una de esas cartas, Lucas escribía: no importa cuán difícil sea la vida, si volvemos a mirarnos como hoy, siempre encontraremos el camino. Cerré los ojos. Esa frase ya no tenía valor, porque dejamos de mirarnos hace años. Y cuando finalmente alguien lo hizo, yo lo confundí con amor. El problema no fue el beso, ni el café, ni siquiera el cuerpo. Fue dejar que mi necesidad de ser vista se volviera más importante que la verdad, que la historia que habíamos construido juntos. Lucas no me castigó, no me gritó, no me humilló, solo me dejó sola, y ese fue el castigo más certero de todos. El proceso legal fue rápido. Lucas no buscó hacerme daño, pero tampoco tuvo piedad. Presentó las pruebas, dejó en claro los motivos y mantuvo siempre un tono respetuoso, como si ya no quedara nada que discutir. Su abogado se comunicaba con el mío. Nunca me llamó, nunca respondió a mis intentos de contacto. Todo se redujo a firmas, fechas y acuerdos. Perdí el derecho a la vivienda. No discutí. Sabía que no tenía cómo defenderme. Solo pedí conservar algunas cosas. Un par de muebles, una caja con recuerdos. No porque creyera que valían algo, sino porque aún no estaba lista para dejarlo todo atrás. Mi abogado me preguntó si deseaba pelear por más. Le dije que no. Lo entendió enseguida. Algunos daños no se reparan con papeles. Lucas volvió a la casa solo, sin decir una palabra a nadie. Su hermana me contó que estaba tranquilo, silencioso pero firme. No hablaba del pasado, solo trabajaba y organizaba su nueva rutina. No salía, no publicaba nada en redes, no comentaba con amigos. Su castigo no fue exponerme, fue seguir adelante como si yo nunca hubiera existido. Javier, por su parte, se desvaneció de mi vida sin rastro. No hubo mensajes ni llamadas, solo el eco de algo que nunca debió comenzar. En el fondo, lo agradecí.
No necesitaba más confusión. Mi madre me preguntó una noche si me arrepentía. Le respondí que sí, pero no solo del beso, ni de la traición. Me arrepentía de no haber hablado antes, de no haberle dicho a Lucas que me sentía invisible, de no haber peleado por nosotros cuando aún quedaba algo que salvar. Me convertí en alguien que nunca pensé ser, y eso fue lo más difícil de aceptar. El día que firmamos el divorcio, no nos vimos. Cada uno en su lado, cada uno con su abogado. Al salir de la notaría, recibí un mensaje corto de él. Te deseo paz. Nada más. Lloré, no por él, por mí, porque esa frase, tan simple, era lo más cercano a un perdón que iba a recibir. Y lo entendí. No merecía más. Con el tiempo encontré trabajo en una pequeña tienda. Empecé a reconstruirme. No desde el orgullo, sino desde la humildad. Acepté que no soy víctima, que mis decisiones tienen consecuencias. Dejé de buscar consuelo en excusas. Me volví más honesta conmigo misma. Lucas no rehizo su vida de inmediato. Supe por conocidos que se centró en su familia, en sus proyectos. No buscaba venganza ni revancha. Solo quería estar en paz. Y lo logró. Una tarde, muchos meses después, lo vi por la calle. Cruzamos miradas por un segundo. No hubo rencor, tampoco nostalgia, solo un reconocimiento silencioso. Fuimos algo y ya no lo somos. Ambos seguimos caminando sin detenernos. Esa fue nuestra despedida real. Hoy puedo decir que aprendí, que no todo error necesita castigo público, pero sí responsabilidad, que a veces el peor daño no es el que se grita, sino el que se enfrenta en soledad, y que la venganza más profunda es no devolver el golpe, sino demostrar que uno puede seguir sin destruir. Lucas me enseñó eso, y aunque ya no esté a mi lado, fue él quien sin quererlo me obligó a mirarme como nunca antes, sin adornos, sin justificaciones, sin mentira. Él se fue en silencio, y ese silencio, ahora lo entiendo, fue su forma más digna de decir adiós.